Yo por eso Estamos. cualquier cosa no me avisa. Me gusta el 303. Ahí está. 303. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a esperar unos. Ah, todavía faltan 3 minutos. Veamos aquí. Bien, pero mañana, ¿no? Anunciadamente. Ah, o sábado. Digo porque no hay nadie conectado. Al día. Todavía había por lo menos unos. Entonces, vamos a poner ahí. ¿Ya? Ah, ya. Ah. Ah. Ah.
Vamos a dar inicio a la sesión de la semana 6, segunda semana 6, ¿no? Segunda sesión de la semana 6. Y vamos a seguir avanzando, viendo formas un poquito más protoduras de abordar el problema de las primitivas. Porque lo que estuvimos haciendo el martes, lunes, fue casi, si conocemos la derivada, entonces eso nos dice cuál es conocemos una primitiva. Por cada derivada que uno conoce, uno tiene una primitiva. Entonces, hay una serie de primitivas que entonces uno empieza a recolectar y con pequeñas variaciones respecto de esas derivadas, uno puede moverse un poquito con las primitivas. Entonces, vamos a sistematizar algunas de esas cosas. Pero lo fundamental sigue siendo lo siguiente. Entonces, si es que yo digo que la derivada de una cierta función es esta f, eso dicho en lenguaje de derivadas, eso tiene una traducción al lenguaje de primitivas, que uno dice que la primitiva, no hay que la duda, la primitiva de cuál de las dos, f mayúscula, f minúscula. Y acá es, bueno, obviamente la otra, o sea, la f minúscula es f mayúscula, la f mayúscula es f minúscula. O sea, esa sería como la duda. Obviamente, no voy a poner aquí, claro, si dijera la f mayúscula, igual es como que estoy diciendo lo mismo con la derivada y con la primitiva. La derivada de f mayúscula y la primitiva de f mayúscula, no, como que es la otra. Entonces, aquí uno pone f en una f. Y por el tema este de la unicidad, que las derivadas de las constantes son cero, por ejemplo, pero aquí las primitivas, uno le agrega este grado de libertad, digamos, que tienen de poderse sumar constantes, y que eso es lo que configura la primitiva completa. La primitiva son todas aquellas funciones cuya derivada es f. Entonces, esta es una cuya derivada es f, y el resto, sumar constantes. Hoy vamos a ir jugando un poquito con la notación, porque la notación, esta de acá, es como bien económica, pero a lo mejor de repente es demasiado económica. Entonces, como es demasiado económica, hay que mantener más cosas en mente. O sea, en particular aquí no se ve quién es la variable. O sea, no está escrita de forma explícita la variable x, o sea, la primitiva de f de x igual f mayúscula de x más y constante, bueno, eso no depende de x. Entonces, hay una notación que no le hemos dado quizás demasiado énfasis, y que es la notación de, digamos así, como el contrincante de Newton, ¿no? Porque Newton se consideraba como el primero que se le ocurrieron estas cosas del cálculo diferencial, pero eso como dicen ellos, en la isla, ¿no? En Inglaterra, se le ocurre ahí. La isla estaba medio aislada como isla. Pero había otro matemático que vivía en el continente, que era Leibniz, que, según entiendo, fueron descubrimientos bastante independientes, hasta donde se puede ser independiente, porque igual las matemáticas en ese momento se habían desarrollado hasta ciertos puntos donde ya casi era como inevitable que surgieran estas ideas, y que eso a lo mejor explica por qué surgieron de forma casi simultánea en Inglaterra y, no sé, en Alemania, con Leibniz. Entonces, las ideas son más o menos las mismas, pero las notaciones no eran las mismas. Entonces, Leibniz inventó, ideó una notación distinta, por ejemplo, para derivadas. Notación ahí, cuando uno dice, ahora vamos a ponerla otra vez, g prima de x
Esa es la notación que estamos usando para designar a la derivada. Leibniz dijo, la derivada usó este simbolito, como una especie de fracción de g de x, que tiene su origen en lo que representa esta derivada, porque esta representa el famoso límite de g de x más h menos g de x partido por h, donde el h, algunos le llaman delta x, o sea, es como la diferencia de los puntos donde están los valores x. Entre x y x más h, la diferencia de los x es un delta x, es h. Y esto de acá arriba sería como un delta g, la diferencia de las funciones, de valores de funciones. Entonces el delta g es delta x, entonces Leibniz dijo, digamos que este delta, que con una letra mayúscula, el delta mayúscula, correspondería a una diferencia, en principio no necesariamente muy pequeña, lo mismo acá, pero cuando uno toma el límite, cuando este h tiende a 0, esas diferencias, esos deltas, se van haciendo más chiquititos. Entonces dijo, bueno, cuando se hace muy, muy, muy chiquitito, lo voy a anotar D. Y el otro, cuando se hace muy pequeñito, lo voy a anotar D, con minúscula. En realidad, esa notación es súper, como, da ideas, pero como que tiene su origen en un error, ¿no? Porque él, en ese tiempo, cuando partió el cálculo diferencial, se pensaba que este límite era realmente un cociente de estas cantidades cuando estas cantidades eran infinitamente pequeñas. Entonces se le daba como una existencia a cantidades infinitamente pequeñas, y esa es la infinitamente pequeña diferencia de los g dividido por la infinitamente pequeña diferencia de los x. Entonces era dividir esas cantidades. La noción de límite todavía está un poquito nebulosa, ¿no? Pero bueno, o sea, conceptualmente esto tiene sus pequeños problemas, pero es bien interesante como notación. Entonces, esa es la notación de Leibniz para las derivadas. Y la notación de Leibniz para las primitivas, lo que yo estoy anotando así, Leibniz lo escribe, pone f de x, por lo tanto la x ahora está explícito, como le estoy llamando a la variable, y me pone acá algo de x. La explicación o el origen de esto vamos a volver a verlo en las próximas semanas cuando ya estemos viendo el cálculo integral. Por el momento esto, miremoslo como una notación, y que la notación lo que estaría diciendo es que este dx lo que dice que x es la variable. Bueno, aquí suena medio tonto porque f de x es la variable, claro, f de x es la variable. Pero en algunas expresiones uno podría empezar a tener más candidatos que no es claro cuál es la variable. Y la variable para el cálculo de la primitiva significa que cuando yo derive con respecto a esa variable tengo que usar al f. Estas son como las notaciones. Y aprovechemos, ya que estamos con las notaciones, aprovechemos el último como esta cuestión de x. A ver, ¿cómo lo ponemos? Claro. Si es que yo hago de f a dx de x, con la notación de Leibniz, ¿qué es lo que debería hacer eso? ¿Ah? Es como que se pudiera decir, bueno, que se puede simplificar, pero primera cosa, esto debería ser la primitiva de la derivada. Esto debería ser f de x más c, ¿no? Primera cosa.
Pero Leibniz va un poquito más allá con su notación y dice que esto, notación, sería df. Como dices tú, simplificando los df. O sea, dice, esto es como la primitiva del df. Entonces, como que hay dos operaciones que dice Leibniz, como para, más bien pensarlo como algo mnemotécnico, ¿no? Sí, para pensar en. Entonces, a f, al derivar, o sea, tenemos un operador d, que da df, y un operador que le quita la d, que es primitiva. Como que a partir de f, puedo tener el df, y con el df, tiene f. Bueno, salvo estos detalles de la constante y todo eso, pero a grandes rasgos como eso. Entonces, tiene el df, y de hecho, el df, ¿cuál sería el df? Según esto acá, es eso. Entonces el df es f' de x de x. Con nuestra notación o con la notación completa de Leibniz sería df de x de x. Y claro, uno puede jugar un poquito con esta notación, que a lo mejor tiene poco sentido formal, teórico, pero es muy agradable porque el df igual f' por dx, como que si paso dividiendo el dx, tengo que f' es df de x. O sea, como que esa notación resiste estos maltratos ahí conceptuales. Lo pongo ahí y ahí, ya. Entonces, dije que íbamos a ver algunas propiedades o algunos como estrategias más generales para encontrar primitivas. La primera, ¿no? Reglas generales para encontrar primitivas. Entonces, la primera es una que es bien sencilla, que es aprovechar una propiedad que tiene este operador primitiva, que es la linealidad, que resulta bastante obvio de demostrar. ¿Qué es lo que dice la linealidad? La linealidad de este operador dice que si yo quiero encontrar la primitiva de A por F, no vamos a usar la notación económica, y no es necesario ir más allá. O sea, una constante por una función, la primitiva de eso es como que la constante sale fuera de la primitiva y es lo mismo que A por la primitiva de F. Y eso es porque, si quieren, A por F derivada de A por F es A por la derivada de F. Entonces, esta es la primitiva de F por A, la primitiva de F por A es lo mismo que la primitiva de A. Ya, bueno. Y la otra parte de la idea es que si yo tengo F más E, tengo que encontrar la primitiva de una suma. Esto se compone en dos problemas, que es la primitiva de F más la primitiva de G. Y eso vendría con que F más G prima es igual a F' más G'. La derivada de la suma es la suma de la derivada, entonces la primitiva de la suma es la suma de la prima. Entonces hay una aplicación más o menos obvia. Ejemplo, yo quiero encontrar la medida de 1 más 2x más x cubo. Entonces, bueno, dice, yo sé encontrar las primitivas de las potencias, pero aquí tengo una cosa que es una combinación de varias potencias. Porque esto dice que es la primitiva del 1 más
la primitiva del 2x más la primitiva del x cubo. Entonces, la primitiva de 1, ¿qué cosa tiene por derivada 1? X. El 2x que tiene por primitiva 2x, x cuadrado. Y x cubo, que esa ahí hay que tener mucho cuidado porque no es x a la cuarta, sino que es x a la cuarta dividido por 4. ¿Ah? Porque cuando derivo acá, el 4 tiene que desaparecer, y ahí está esperando el número. Más constante. Entonces, ese es un ejemplo más o menos sencillote, pero tengo aquí un ejemplo más simpático. Vamos aquí. Que se parece un poquito a lo que estuvimos viendo el lunes, pero no es igual. El lunes a lo mejor lo hubiéramos sacado diciendo, no, ese no se puede hacer tan fácil. Es el siguiente. Vamos. Primitiva de x cuadrado, 1 más x cuadrado. Bueno, habían dos primitivas que se le parecen y que habíamos visto el lunes. Una era x partido por 1 más x cuadrado, porque aprovechamos que la derivada de x cuadrado era como x por una constante. Entonces ahí eso nos permitía arreglar un poquito las cosas. O sencillamente 1 partido por 1 más x cuadrado, que ahí uno tenía que saber que la función arco tangente tiene por derivada 1 partido por 1 más x cuadrado. Pero con el x cuadrado arriba, nos complicamos. No es ninguna de las dos. Entonces, ¿cuál es la derivada? O sea, ¿quién serviría? Entonces, lo que uno puede hacer, vamos a forzar un poquito, escribirlo como suma de cosas que sí sabemos trabajar. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que este es 1 más x cuadrado, partido por 1 más x cuadrado, pero para no causar problemas, vamos a restar el 1. Ahí. Sumar y restar. ¿Qué es lo que aparece en ese caso? Lo separo como una suma, porque 1 más x cuadrado partido por 1 más x cuadrado va a quedar 1 menos 1 partido por 1 más x cuadrado. O sea, ahí quedan suma de dos cosas que sí puedo hacer. Que sería, bueno, la primitiva de 1 más la primitiva de 1 partido por 1 más x cuadrado. Y ahí estamos listos, porque la primitiva de 1 sabemos que es x. Y esto es arco tangente x. Más, entonces, aprovechándonos un poquito ahí de separar, bueno, ahí forzamos un poco la cosa. No estaba directamente la suma, la hicimos aparecer, y en la suma aparecieron dos funciones que sí le conocemos primitivas. En realidad, la suma por sí sola o la linealidad por sí sola no es tan potente como uno le gustaría, pero puede servir, nos salva de varias ocasiones. Bueno, cuando tenemos una suma de cosas, entonces ya sabemos que separamos y buscamos las primitivas de cada uno de las funciones que aparecen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Entiendes? Por ejemplo, en cualquiera de los dos, cuando separan las primitivas, ¿se pone igual una C nomás o cada uno te tira una C? Ya, esa podría, excelente pregunta. La pasada uno diría, aquí diría x más c, x cuadrado más c', que es una constante, y aquí otra más c segunda. Pero al final va a quedar la constante más la constante más la constante, va a quedar una constante formada como suma de constantes. No va a cambiar mucho
sea, decir que una cosa es constante o que una cosa suma a dos constantes sigue siendo una constante. Entonces, se pone siempre. Claro, aquí aparece una constante, una constante, una constante. Uno pone una nomás y eso representa todas las constantes que pueden aparecer sumadas. ¿Ah? ¿Ya? Ponemos que no, porque al final esas van a ser sumadas para ser una constante. A más B más C. La suma de eso es una constante. Si le pones A más B más C, no está malo, pero es como complicar artificialmente la función. Esas tres sumadas es, en efecto, una constante, digamos C. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ah? Claro, aquí tienes que tener una constante, aquí otra constante, pones la suma nomás. En general, uno, mientras aparezca el símbolo primitiva, como que el símbolo primitiva de alguna manera dice que son todas las primitivas, por lo tanto aquí están las constantes de esta, las constantes de esta, pero ya cuando uno explicita todo esto y ya no aparece el símbolo primitiva, entonces ahí obligadamente tiene que estar. Súper buena esta sala porque queda al lado de la calle. Con la ventana abierta, mejor todavía. Profe, Dime. ¿no es menos arco tangente? ¿Acá? ¿Eso? ¿Menos? No. No, es más arco tangente. Ah, acá. Sí, aquí hubo un problema acá. Tiene razón, tiene razón. Ahí van a bajar no sé cuánto. Ahí. Ese. Ese. Bueno, aquí también podría decir, entonces le pongo menos constante. ¿Hay que poner menos constante o más constante? Da lo mismo, porque restar una constante, sumar una constante es la misma cosa, si que la constante es positiva, negativa. Lo que pasa es que la constante es una cantidad fija, pero que puede ser cualquiera, entonces puede ser negativa o positiva. Entonces con un más constante estamos ahí perfecto. Ya, no, mira, salió su cosita aquí en la línea ya. Segundo, sí, aquí, espérate, vamos a cambiarle aquí esto. Este uno de acá, en realidad era ejemplo 1. ¿No? Y este 2 de acá es ejemplo 2. Y estas son las reglas. Vamos a ver, la primera regla fue linealidad y la segunda regla que vamos a ver es una cosa que le vamos a llamar integración. Tiene un nombre así un poquito impresionante, integración. Además está en la palabra integración, que como que la tenemos media prohibida, pero es la que se usa. Integración por partes. Integración por partes. Y esto viene de la derivada del producto. Vamos a poner aquí. ¿Cuánto vale la derivada del producto? Lo que pasa es que si uno quiere integrar o encontrar la primitiva de un producto, la primitiva del producto no es el producto de la primitiva. ¿Por qué la derivada del producto es algo más complicado? Entonces, recordemos, yo tengo f, ya vamos a poner x, g de x. Derivada, quiero derivar el producto, entonces tiene dos partes. Uno que es la derivada de f, que multiplica g, más la f, que multiplica a la derivada de g. Entonces, cuando quiero encontrar un producto derivado de quién es, no tengo ahí algo directo que me diga la respuesta. Como que hay respuestas parciales, ¿eh? Como que la derivada, o sea, el f. Entonces, vamos a borrarla. Vamos a tratar de aprovechar
Porque en primera aproximación uno dice, esta cosa resultó complicada, no creo que esa nos vaya a servir. Error, sí sirve, pero hay que sacarle provecho a eso de alguna forma inteligente, y después cuando uno empieza a jugar con ejemplos se da cuenta que es bien útil. Hay muchas primitivas que se obtienen a partir de esta regla de la derivada del producto. Pero lo que uno hace es, bueno, primera cosa es que la primitiva de esto que está acá, y voy a ponerlo así nomás, f' que más f prima, según esto, ¿cuál sería la primitiva de eso? Sería fg más j. Si hago linealidad acá, voy a decir que, por ejemplo, la primitiva de f' que ya más la primitiva de f' igual fg más constante. Y para que sea como algo que parezca que permite calcular primitivas, voy a dejar una de estas, por ejemplo, esta la voy a dejar al lado izquierdo, f' g, y al otro lado va a quedar fg menos, pasa como menos, f g', y aquí el más constante en realidad queda absorbido por esta primitiva. O sea, esta primitiva igual va a dar constantes cuando la explicite. Así que esta constante acá, en general uno no es necesario ponerla. O sea, no es malo, no está mal si pongo primitiva, pero uno, o sea, pongo constante, pero uno quiere poner las constantes que son necesarias para uno. Entonces, aquí van a salir las constantes que nos juegan. Y esta formulita es acá, es la que voy a usar. Entonces, dice que cuando tengo que calcular la primitiva de un producto, pero un producto en el que estoy multiplicando la derivada de algo, ¿por qué? Esa primitiva es el producto de la función f, ¿por qué? Menos esta otra primitiva. Entonces, primera reacción que uno tiene es que estoy cambiando una primitiva por otra primitiva. Que el negocio, para que sea un buen negocio y valga la pena, esta de acá tendría que ser más sencilla que esta de acá. Si es que esta de acá y esta de acá son igual de feas y complicadas, como que no es muy claro si estoy avanzando o estoy escribiendo. Entonces, hay algunos casos en los cuales esto puede ser interesante. Fíjense que cuando yo tengo esto de acá, esto, bueno, el FG, listo, aquí en la parte de FG ya tengo la solución, o sea, no hay más que hacer, pero tengo que poner este término. Entonces, donde estaba F', tengo que poner F. ¿Qué significa eso? Que al primer factor tengo que conocerle su primitiva. Porque F es la primitiva de F'. ¿Ya? Entonces, tengo que ser capaz de encontrar esta primitiva. Esto de F'. Lo que pasa es que en un problema no vamos a tener, vamos a ver los ejemplos, en un problema no vamos a tener el F' ahí derivada de quién, sino que vamos a tener que imaginarnos de quién es derivada. Entonces vamos a tener que encontrar la primitiva del primer factor, o de lo que nos parezca que es el buen primer factor. Y este de acá, para encontrar lo que tengo que poner acá, lo que tengo que hacer es saber calcular la derivada. Entonces aquí hay derivar. Bien. Entonces esto es un tic fácil, ¿no? Si tenemos un G', derivar fácil. Esto ahora hay un signo de interrogación porque puede que eso sea complicado. Y después
Por último, más, ¿qué es lo que tiene que hacer? La primitiva de f que prima tiene que ser más fácil. Es como el criterio así que uno esperaría. O sea, uno hace toda esta cosa esperando que aquí la cosa se simplifique. No queda en la ¿ya? Bueno, veamos un ejemplo, porque esta cosa así, lista con puras letras, tiene un ejemplo, se ve horrible. Entonces, ¿verdad? Sería el ejemplo 3. Aquí logramos llevar la cuenta de los ejemplos. Ejemplo 3. De aplicar esta regla que se llama integración por partes. O sea, aquí como que nos hacemos cargo de integramos esto, nos da FG, pero nos queda otra parte todavía integrar. Superamos un poquito. Acuérdense que siempre esto es de la derivada de un producto. O sea, el origen de esto es bien sencillo, es saber derivado de un producto. Lo estamos escribiendo así. Y vamos a ver esta. X. ¿Ya? Y esa, con las técnicas que estuvimos viendo el lunes, no hay muchas cosas interesantes que no pueda hacer. O sea, no hay, ahora, cuando tiene un producto, entonces si lo quiere aplicar esto, tiene que decir quién va a ser el papel de derivado de F y quién va a ser el papel de Q, o quién va a ser el F y el Q, si lo puede recordar. Entonces, la que sea que vaya a jugar el papel de derivada de alguien, tendría que, como requisito, alguien a la cual yo le puedo encontrar su primitiva, ojalá al ojo. Entonces, ¿a quién de las dos le podríamos encontrar primitiva? ¿Al logaritmo o a x cuadrado? La cosa, ¿le conozco primitivas a x cuadrado? ¿Le conozco primitivas al logaritmo? A la guía al cuadrado. El cuadrado yo sabría que es derivada de alguien fácil, que sería, ¿quién sería x cuadrado? Sería así como x cubo tercio. Entonces uno aquí hace una elección. Ahí depende cómo le llame, es decir, que U y B, no sé, ahí hay que jugar con dos funciones. Una va a ser F', que va a ser x cuadrado, y g de x entonces tendría que ser logaritmo del de x. Y lo que necesito, al escribir esto, necesito el f y el g'. El g' lo sacamos al tiro, el g', la derivada del logaritmo, 1 sobre x. El f de x, ¿cuál sería? Algo que derive x cuadrado sería x cubo tercio. ¿Ya? Entonces, antes de hacer la integración por parte, conviene ordenarse y escribir quién va a jugar el papel de quién. Entonces, aquí tengo f', que sería f', ¿qué? ¿Ya? ¿Sí? Estamos bien. Entonces, sería el producto de f que x cuadrado. No, vale. X cubo tercios de x menos f'. Cambia el papel, cambio de la
de las que puse en negro pasan el producto de las que están en rojo. Por hace el signo menos, así que en la velocidad de la mano ahí, de repente el signo menos pasa a pérdida. Ya, y esto es x cubo tercios por, y aquí ocurre el milagro porque es 1 partido por x. Entonces lo que era logaritmo pasó aquí a ser un 1 partido por x, y con la otra se simplifica. Entonces aquí queda 2 y aquí se va. Entonces quedó, vamos, x cubo tercio logaritmo de x menos la de x cuadrado tercios, ya. Y eso efectivamente es más fácil, o sea, lo que decía yo que la que quedó acá pendiente sea una primitiva que sea más fácil de encontrar, claro. Sí, porque acá tenía x cuadrado por logaritmo y lo cambié por una primitiva de x cuadrado tercio. Y eso va a ser al ojo, a ver. Esto es x cubo tercios logaritmo de x menos x cubo partido por, bueno, el 3 que estaba de antes y por un otro 3. Porque cuando derive x cubo, es cuando el 3 que queda más. Ya. Veamos a ver un segundo ejemplo. Los argentinos. Ejemplo 4. Sería, por ejemplo, ¿qué pasa con la medida de x coseno de x? Entonces, la misma pregunta. Bueno, aquí x, yo sé derivarlo, x yo sé encontrarle primitivas. El x, cualquiera de los dos roles lo juega sin problema. Coseno de x, yo sé derivarlo, pero coseno de x también le puedo encontrar primitiva. La primitiva de coseno es seno, y la deriva de coseno es menos seno. O sea, las dos son fáciles. Entonces, ¿qué es lo que escojo yo? ¿Qué sería f y g? ¿Qué es lo que me conviene? Entonces, uno dice, no, lo que pasa es que esta, cuando vas a ser derivada, o esta cuando va a ser primitiva, va a ser más seno de x menos seno de x. O sea, no cambia mucho en la segunda expresión de acá. ¿Okay? Igual va a ser seno de x seno de x. Pero el x, en la otra expresión, si es primitiva, lo que tengo que poner acá, el x va a quedar representado por x cuadrado medios. Si es derivada, va a quedar representado por 1. Y eso puede ser mucho más interesante que haya un 1 de factor a que haya un x cuadrado medio. Entonces, me conviene que este sea g y este sea f'. O sea, g de x igual x, que prima de x sería 1. Y f' de x sería coseno de x, y f de x sería seno de x. ¿Ah? La deriva de este tiene que ser coseno. Entonces, aquí voy a tener fg. ¿No? El f. fg. X seno de x. X seno de x menos primitiva de tamaño. F, no, está bien.
fin, ya, está bien, FG, y después queda, en vez de G, F', queda G', F. G' es 1, F1, seno X. ¿Cuál es la primitiva de seno? ¿Cuál es la primitiva de seno? Ah, menos coseno, claro. Menos coseno. Pero con este menos acá, X, seno X, más coseno X, más. Ahora, cuando uno ya empieza a hacer esto que son un poquito más elaborados, y a uno le baja la duda si no se habrá equivocado en el camino y habrá cometido alguna barbaridad, uno puede verificar. Verificación. La verificación no es necesaria si es que uno no se equivoca. Si es que uno no se equivocó en el camino, la verificación es nada más. Pero en el fondo uno quiere saber si uno no se equivocó en el camino. Entonces uno dice, a ver, veamos. Entonces uno dice X, seno X, más coseno X, más C. Bueno, el C cuando yo derivo, no, muere ahí. Pero esto debería ser derivada del producto, X seno X. Entonces aquí, derivada de X, que es 1 por seno X, más X por la derivada de seno X, por seno X, más la derivada de coseno, menos seno, ya, más 0. Pero ya, las constantes ahí en estas verificaciones, de hecho uno no las pone, porque sabe que esas no pasan más allá de la derivada, mueren ahí. Aquí muy bien. Entonces, seno X y el menos seno X cancela, así que queda X, seno X, X, seno X. Así que está bien, no nos equivocamos, funcionó. Hay cosas más un poquito más elaboradas que uno puede hacer con la integración por partes. Solamente para mostrar ahí algo ya un poco más avanzado, vamos a hacer el ejemplo 5. Puedo decir, ¿qué pasa si es que deseo encontrar la primitiva de x a la potencia n por e elevado a, voy a poner x? Dos funciones que tienen derivadas primitivas que conocemos. Bueno, esta porque es una potencia, las conozco bien, y la exponencial que es igual a su derivada es igual a su primitiva, así que súper fácil. Pero el producto ahí se me va a repetir. Yo no sé qué función da por derivada eso. Hay un producto. Y si es que yo hago esto de la integración por partes, y supónganse que el que me conviene de estas dos que aparezca como su derivada acá, después de un poquito de práctica, unos ejemplos, dice, al escribir la integración por partes, que es fg menos la derivada de, no sé, de f, ¿okay? La que aparezca aquí, que aquí lo tengo que derivar, para hacer algo que sea más sencillo. Cuando aparecen potencias, yo sé que cuando las voy derivando, la potencia empieza a bajar una unidad. Si este fuera f, aquí va a ser en definitiva x a la n-1 por n-1. Problema es que entre n y n-1 no veo mucha ganancia. O sea, si no sé la medida con la primitiva con x a la n, con x a la n-1, parece que podría ser un poquito más fácil, pero igual no la conozco. Pero llamemos, pongamos un nombre, IN, a esa primitiva. Y depende de cuál es ese natural.
Entonces, y apliquemos integración por parte. Integración por parte. Entonces resulta que IN sería la integral de X a la N por E a la X, y este voy a llamarle F, y a este lo voy a llamar G', ¿no? No sé si siempre... ahí lo usé al revés, pero da un poco lo mismo, ¿no? O sea, la cosa es ponerse de acuerdo quién es la función y quién es la derivada de una función acá, para escribir aquí FG. ¿Quién es FG? F lo tengo. Si este G', G es la exponencial, así que queda X a la N, E a la X, menos, y aquí tendría que poner F', G. F', ¿qué pongo acá? N, X a la N menos 1. La pelea la pizarra. ¿No? Multiplicado por ya. Entonces, llevo la derivada de f, n por x a la n1, por g. Si esa es la derivada exponencial, la función de g, n exponencial. Y a la n. Y esto entonces uno dice es x a la n, e a la x, menos n, el n como constante, puedo ponerlo fuera, x a la n menos 1, e a la x. Y esto, uno dice, bueno, si es que IN es con la potencia n, este es I. Y lo que uno obtiene es una fórmula que se llama de recurrencia. Dice, el cálculo de la primitiva de la potencia n es x a la n, e a la x, menos el que sea la primitiva del cálculo con n menos 1. O sea, si yo conozco esta, calculo esta. Pero dice uno, esta no la conozco. Ah, pero es que entonces diría I a la n menos 1, aplico la misma cosa, voy a tratar, o sea, en vez de n pongo n menos 1, o sea, queda x a la n menos 1 por e a la x. Ah, perdón. Ese n me faltó. Ahí sí, ese n salió acá. Espera. Entonces esto menos, o sea, aquí lo escribo con n menos 1 y no con n, entonces aquí el n pasa a ser un n menos 1 por i a la n menos 2, etcétera. Si este lo conozco, me voy devolviendo después. ¿Y cuál es el que sí conozco? Y 0. Y 0 significa x a la potencia 0, que es 1. Sería la integral de e a la x, que es igual a e a la x. Entonces, con el I0 calculo I1, o sea, I0 calculo I1, con I1 calculo I2, con I2 calculo I3, y así hasta donde yo necesite llegar. Y si se me ocurre alguna fórmula, bueno, ahí hay que... Ya tengo por lo menos un camino con el cual llegar hasta este cálculo. ¿Ves? Llegar a esta que sería, entonces, dijimos que esto es una fórmula de recurrencia. Ahí. ¿Ah? Ya. Integración por parte.
Ya, en esta última parte de la clase vamos a ver la última regla que se llama la regla del cambio de variable, que es quizás la más potente, pero a su vez la que requiere mayor destreza. Y es como la base. No es como el último, no es como la última alternativa que uno tiene como herramienta, porque hay una más, pero esa la van a ver en clase auxiliar, que es una herramienta más bien algebraica, que tiene que ver cuando tienen funciones racionales, o sea, cocientes de polinomios. Hay como una especie de forma sistemática de llevar cocientes de polinomios a una suma de funciones que sí sabemos integrar. Eso recibe el nombre de fracciones parciales o método de las fracciones parciales. Y creo que algo les di un vistacito, un ejemplito minúsculo al final de la clase anterior, donde era 1 partido por 1 menos x cuadrado, se escribía como suma. Este ejemplo, pero este es un ejemplo muy ridículo, 1 partido por 1 menos x cuadrado. Si fuera más, algo tangente, pero como es menos, no queda claro. Si con el menos, adelanto que es el argumento de tangente hiperbólica, pero vamos a pasar. Y esto de acá resulta ser 1 menos x vamos a ver que estas cosas, o sea, van a ver en la sociedad que estas se pueden separar en sumas de cosas sencillas. Y de acá y acá van a aparecer los vehículos. Y esas ya son fáciles. Estas no sabemos, pero va a ser una suma de dos vehículos. Entonces, esto, método de fracciones parciales. Auxiliar. F. Una F. Ya. Ahí lo tomaremos. Al final tenemos tiempo de ir por... Bueno, aquí la cantidad de ejercicios que uno puede empezar a resolver es casi más infinito, ¿no? Alguien dice, a ver, inventa una función. X cuadrado, seno X, partido por 1 raíz de X. Y ahí ustedes, a ver, busquemos la primitiva. Hay un peligro y un riesgo grande ahí, que muchas veces una función que uno inventa así no va, puede ser insacable. O sea, con las cosas que sabemos hasta el momento, ustedes no son capaces, nadie es capaz de encontrar una unidad. De hecho, el problema, que es un problema complicado, se puede demostrar que algunas funciones no tienen primitiva a partir de los conocimientos nuestros de ahora. O sea, no pueden escribir su primitiva con las funciones que conocemos. Lo cual significa que esas primitivas, a pesar de que existen, son funciones que quedan más allá de lo que hemos visto hasta acá. Son nuevas funciones. Es una especie como de iteración infinita. O sea, si quiero encontrar esa primitiva, entonces necesito definir nuevas funciones cuyas derivadas sean estas nuevas funciones. Y esa cosa como que no termina. Entonces, lo que uno se contenta es con estas funciones que se llaman funciones elementales, seno, coseno, logaritmo, exponencial, etc. Ver ahí dónde me puedo mover para que esta cosa funcione. Y les dije, creo que e elevado a menos x cuadrado es una función clásica porque por un lado es muy utilizada porque se aplica en teoría de probabilidades. E elevado a la potencia menos x cuadrado. Y su primitiva escapa a nuestras habilidades
de encontrar funciones. ¿Ah? Pero, ya, cambio de variable. No. Veo. Cambio de variable. Este es ¿cuál? Entonces, y acá tres, claro, porque fue linealidad, relación por parte, tres, tiene razón. El 4 sería este, ¿ah? Lo vamos a ver después. 3, ya, 3. Cambio de variable. Entonces, creo aquí. Entonces uno dice, supongamos que yo sé resolver el problema de encontrar la primitiva de f. La primitiva de f minúscula es f mayúscula. ¿Ah? Este problema es el que se escribe como que, ya pongámoslo, primitiva al lado izquierdo, primitiva de f sería f más 6. ¿No? Tengo que se lo pongo. Pero compliquemos un poquito esta cosa. Y digo, ¿qué pasa con f de g de x? Porque esto es como composición derivada. ¿Ah? Cuando yo derivo una composición. ¿Ah? Lo otro era derivar un producto, ahora deriva una composición. Para derivar el cociente uno diría, podría ser interesante, pero ahí no hay, es muy fea la derivada del cociente. Bueno, a lo mejor a alguien se le puede ocupir algo ahí, pero en principio no vamos a ver nada con la derivada del cociente. Al derivar esto, esto es f' evaluado en g de x, pero cuando uno deriva una composición hay que agregar un término ahí, que es la derivada de la función que está acá. Que, o sea, y f' mayúscula es f, o sea, que f de g de x por g'. Por lo tanto, lo que uno dice es que la integral, y aquí vamos a empezar a usar la notación de Leibniz, porque aquí la notación Leibniz va a ser súper práctica. Entonces uno dice f de g de x por g' de x, y la variable es x, así que uno, Leibniz dice, pongámosle de x. Esto es f de g de x, la derivada de eso, ¿ya? Más contar. ¿Ya? Pero f es la... ¿Cómo aprovechamos esto que digo yo sé encontrar la primitiva de f chica? Y f grande, aquí aparece el f grande. Entonces, para escribir esto de una forma como algorítmica o práctica, así como ir siguiendo paso a paso, uno dice, voy a llamar a este g de x, puede decir que es un cambio de variable. Voy a pensar como que hay una variable ahí que apareció, que se llama, no sé, u. Llamando u igual g de x, f de u
o si quieren, vamos a ver, la integral de f de u es igual a f mayúscula de u. Fantástico. Entonces, ¿cuál es la forma práctica de aplicar esta fórmula? Bueno, primera cosa es que eso lo vamos a poner en los ejemplos, pero hay que reconocer una función f y una función g y un g'. Ahí hay tantas cosas que hay que mirar. Entonces, los ejemplos o los casos en los cuales uno puede trabajar no pueden ser demasiado complicados porque no ven nada. Pero, entonces, primero, buscar un cambio de variable del u, que sería g de x. O sea, buscar alguna expresión que dependa de x que aparezca por ahí. Vamos a ver los ejemplos. En realidad, con los ejemplos ahí esto va a quedar más claro. Y lo que es súper importante acá, es que, por un lado, el g es como la nueva variable que el g de x, o el u igual que x, va a ser la nueva variable de f, pero en alguna parte tiene que estar la derivada de g. Entonces, tenemos que hacer el cambio de variable y hay que asegurarse, segundo, asegurarse que g' aparezca como factor. ¿Ya? Entonces, una vez que uno tiene eso, uno dice en la integral de f de g de x por este g' que tiene que estar ahí, por el de x, es la integral o la primitiva de f de u. Y fíjate acá, esta cosa, la noción de Leibniz me dice que el de u es g' de x de x. Entonces, el g' de el f de g de x, digo, es f de u. Una vez que ya encontré. Esto de acá, digo, es el de u. Más constante, pero todavía no es necesario poner. Ahora, esto de acá, este es el problema que yo sabría resolver. Yo sé encontrar la primitiva de chica, entonces esto digo es f grande de u más c. Y al final, porque tenía una función de x y llegué a una función de u. O sea, al final tengo que decir cómo se escribe ese u en términos de x. El g. Pongamos aquí 3. Y no olvidar reemplazar u igual que de x. Entonces uno dice, al final, esta integral de f de g de x, g' de x, sería igual a f, no de u, sino que g de x, más c. Que es tratar de darle como una forma así como estructurada de paso a paso de esta expresión. Ya, veamos un ejemplo porque así como que se complica. Ya. Vamos a partir con un ejemplo de los que vimos en la clase del lunes. Y lo vamos a retomar
desde esta óptica del cambio de variable. Ya no sé qué ejemplo era este, ejemplo 5. Ya, supongamos que 5, no sé. Ejemplo 5. S. Entonces, nosotros lo sabíamos hacer, porque jugaba un poquito con que la derivada de la raíz era 1 partido por 2 veces la raíz, y qué sé yo, y la derivada de, no sé, ahí. En realidad lo que estábamos haciendo ahí era un cambio de variable, sin decir que estábamos haciendo un cambio de variable. Entonces, ¿cuál es la función g de x? El cambio de variable. Entonces, aquí la cosa no es tan... Hay que tener un poquito de práctica para ver cuál es la que verdaderamente nos va a servir usar como g de x. Porque tiene que usar una función g de manera que aparezca como factor g'. Si lo que nosotros digamos que es g, tiene que verse un g' de alguna parte. Y claro, como que el factor podría ser el x, o sea, como que uno diría, ojalá que el x sea un g'. Si el x es el g', ¿cuál sería el g? ¿Cuál debería ser un g para que se exprese? Ah, aquí, claro, digamos, aquí me gustaría que ese sea el g' de x. Entonces, g de x igual ¿quién? Que tiene que ser algo que aparece ahí. Y ese cambio de variable tiene que hacerse cargo de todas las x que quieren. O sea, el g' va a estar acá, y por aquí está el g de x. Entonces, yo me digo, 1 menos x cuadrado. Si yo derivo esto, la deriva de esto es casi x. Casi x. Porque g de x igual 1 menos x cuadrado, resulta que el g' de x sería 0 menos 2x. Entonces, bueno, aquí tengo x. Necesito un menos 2x. Entonces digo, pero esto es fácil. Voy a poner menos 2x y 1 partido por menos 2 aquí. O sea, armo un poquito la cosa para que parezca el menos 2x que necesito que se escriba. Y acá sería raíz de g de x. Entonces, menos un medio. El menos sería g' de x raíz de g de x. Ahí ya lo tengo completamente como identificado. ¿Ah? Este 1 menos x cuadrado es el que llamo g, así que como raíz de g. El g' menos 2x, y apareció este factor ahí para arreglar un poco la cosa. Y ahora, entonces digo, bueno, una vez que lo tengo así, encontré entonces el cambio de variable, me aseguré que el g' esté como factor, ¿ya? Entonces cuando tengo f de g de x, lo que hago es escribir que eso es lo mismo que, bueno, menos un medio, eso no tiene nada que hacer, pero queda la función f. ¿Cuál es la función f? ¿Cuál es la función f? No sé. En realidad no es tan, bueno, uno dice el g' por dx, g' por dx es lo que llamaría yo el du, con la adopción de Leibniz. La raíz de g de x es u. Es u, ¿no? Porque es raíz de u.
O sea, la función f es 1 partido por raíz. 1 partido por raíz de quién? De g de x, de 1. Ya. Entonces yo digo, esta de acá y esta de acá, ¿gané algo o no gané algo? ¿Cuál es más fácil? O sea, yo me gustaría que esto sea más fácil, porque si no aquí llegué a un trabajo. Sí, yo creo que eso es más fácil, porque en realidad esa raíz es una potencia, vamos a escribir como potencia, y yo sé primitivas de potencia. Entonces, igual, menos un medio, y eso es u elevado a menos un medio de u. ¿Y cómo se escriben las primitivas de la potencia? Se le suma 1, o sea, igual a menos un medio, u a menos un medio más 1 partido por menos un medio más 1. ¿No? Esa es la... Claro, y cuando derivo esto va a ir delante, que se cancela con esto, y va a bajar 1 justo lo que necesito. ¿No? Más c. Ya, y aquí, ups. Menos un medio más 1, bueno, aquí es menos un medio más 1 es un medio, denominador, y u elevado a menos un medio más 1 es u elevado a un medio más c, ya, ahí no hay ninguna cosa que no sepamos hacer. Esto es una raíz, esto es un medio, ya, esto es menos raíz de u más c. Y ahí no hemos terminado. ¿Qué es lo que falta? Volver a nuestra variable original. O sea, el cambio de variable nos simplificó ahí el desarrollo, pero aquí finalmente decimos que u igual g de x. O sea, en el g de x, 1 menos x cuadrado. Entonces, menos raíz de 1 menos x cuadrado más c. ¿Ah? Ahora, aquí a lo mejor era más fácil o más cortito lo que hicimos el lunes, pero este es un método mucho más general, que se puede aplicar en otras situaciones. Veamos un segundo ejemplo. Uno fácil. Entonces yo les dije que este e a la menos x cuadrado igual, ese es insacable. ¿No? Pero cuando uno quiere poner un ejemplo de una primitiva que es insacable en este nivel, ese es el ejemplo más usado. Pero si lo puedo modificar un poquito, puedo llegar a un ejemplo muy sacable. Que es, porque aquí tengo la composición, fíjate, claro, ¿qué es lo que teníamos? Integral, voy a repetir aquí la integral de f de x. Es un poquito eso, ¿eh? Este sería el esquema. Donde aquí el u después tengo que volver a... Entonces, aquí tengo la composición. F de g de x sería el exponencial de menos x cuadrado. Pero falta un g'. O sea, falta que aparezca como factor algo que sea la derivada de menos x cuadrado o que lo pueda yo llevar a la derivada de menos x cuadrado. Entonces, el ejemplo 6, que es sencillo, después vamos a hacerlo un poco más interesante. Podría yo preguntar por x, porque a la menos x cuadrado de x. Entonces, aquí el x es como la derivada de x cuadrado. Entonces voy a pensar u igual menos x cuadrado. Ese es el g. De u es igual a menos x cuadrado prima de x, la ecuación de Leibniz,
Y si derivo, esto va a ser menos 2x de x. Entonces, aquí no aparece x y no aparece menos 2x. Y hay una forma de trabajar un poquito menos, que es como de, si aquí aparece el x de x, x de x, x de x que está acá, lo puedo despejar acá, y es equivalente. O sea, el menos 2 que está acá, lo paso dividiendo por menos de u aquí por 2, igual x de x. Esto porque multiplico por menos un medio aquí y acá, y entonces, ya, entonces esto va a ser igual a el x de x va a dar origen a menos de u. Y el e a la x cuadrado, ¿cómo lo pongo? X cuadrado es el menos x cuadrado es el 1. Así que lo escribo con el cambio de variable e a la u. Entonces el menos medio, así que lo pongo ahí afuera, la integral de e a la u de 1. Menos x. Los signos es un drama. Ya, entonces aquí, fácil. Menos un medio. ¿Cuál es la primitiva de e elevado a u? Cuando la variable es u. Ah, la misma. E a la u. Va a ser. Y acá, digo u igual menos x cuadrado para volver a mi variable x, entonces queda menos un medio. E a la menos x cuadrado va a ser. Y ahí tengo la primitiva de esta, que es totalmente sacable, y la otra era insacable. Esa ni intentarlo, o si quieren lo intentan, disculpen un rato hasta que se canse. Esto sale rapidito. Aquí hay una. Ahora que ya estamos maestros, vamos a el 7. Una que es un poquito más interesante. Seno x, coseno x, raíz de 1 más seno x. ¿Qué proponen? Cambio de variable. ¿Cuál sería el cambio de variable? En realidad, al final, lo que hay que concentrarse es cuál es la nueva variable. La variable x la voy a reemplazar por una función de x. Tengo que ver la función de x y que arriba aparezca su derivada. ¿Cuál podría ser la función de x que me arregle la cosa? ¿Se les ocurre alguna? Yo creo que me la podría mandar ahí. Derivarse un poco. ¿Ah? ¿Qué dices tú? Tomaría como la raíz, porque derivarla después me hace tocar un poco. Ya, pero piensa un poquito. Si pones aquí, no sé, raíz de que de 1 va a ser a x. Entonces, de u a de x sería 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada de lo que está aquí, que era desde un coseno. ¿Ya? ¿Funcionaría eso?
Claro, el único problema sería, ya, el coseno por esta raíz sería como la derivada, pero te quería un seno. Podría ser, ¿ah? Pero vamos a hacer algo un poco más sencillo. Después vamos a... Intenta después hacerlo con esta idea, a ver si la persigues, a ver si llegas a lo mismo. Algo un poco más sencillo sería, o más directo, sería lo siguiente: tomar u igual, no tan mismo, es decir, seno x. Porque la derivada de seno, coseno, lo tengo acá. Si este es g, aquí tengo g'. Entonces, y escribo entonces con la variable u todas estas cosas. Va a quedar u raíz de 1 más u. Y el de u acá sería seno x prima de x. ¿Ah? O sea, coseno x de x. Lo tengo. Entonces, este es el de u, de mi formulita de cambio de variable. U de u, raíz de esto. Ya. Todavía está un poquito complicado porque escribo el u y el 1 más u. Entonces voy a tomar segundo cambio de variable, porque no puedo hacer cambio de variable ahora para calcular esto. Puedo decir b igual 1 más u. A ver. Si b es 1 más u, significa que aquí va a quedar la primitiva. Bueno, de b igual derivada de esto que es 1, de b y de u son la misma cosa. Y el u que está ahí arriba, en términos de b, se escribe como b menos 1. Entonces va a quedar b menos 1 partido por raíz de b. De b. Entonces, quiero hacer un ejemplito más, así que aquí vamos a dejar hasta donde se supone que ustedes ya son capaces. Voy a separarlo en una suma o resta, no sé. B partido por la raíz, que es b elevado a b partido por raíz de b, es raíz de b. Menos b elevado a menos 1/2. Entonces, aquí les digo, continúen, porque aquí esta es una nueva potencia, así que las puedo calcular, y después tengo que el b escribirlo en términos de u y el u en términos de. ¿Ya? O sea, hacer, devolverme. Entonces, con este pueden jugar un poquito ahí a ver qué es lo que pueden hacer. Y al final, bueno, la cosa simpática es que uno dice, bueno, yo no sé si llegué al resultado correcto. Pero en realidad es fácil ver si es que está correcto. Deriva. Mira, uno deriva y si que la derivada da eso de ahí, estamos ok. Así que, pero mirando eso, no se me ocurre así a ojo cuál podría ser la alternativa. O sea, ahí hay que usar este. Lo último que quería mencionarles es que si es que yo digo, en realidad quiero calcular f de u, podría hacerlo al revés, o sea, usar esta cosa, cambio de variable, entre comillas, al revés. Al revés. O sea, pongo el lado izquierdo como punto de partida y de aquí quiero escribir f de g de x y prima de x de x.
sea, como que de aquí lo quiero complicar, pero en algunas veces esta complicación es una simplificación. Entonces, y vamos a mirar el ejemplo 8. Quiero calcular la raíz de 1 menos x cuadrado o la primitiva. Bueno, esa en principio no tiene en forma muy evidente un G' aquí. Así como que se va a ir un poco más a eso. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escribir x igual voy a hacer aparecer ahí la U, pero a través de una composición. Y aquí, cuando tengo 1 menos x cuadrado, bueno, ahí depende entonces de las cosas que a uno se le ocurran o que uno recuerde, pero hay una forma en la que el raíz de 1 menos x cuadrado, si que el x es algo en particular, puede ser interesante. Y eso tiene que ver con trigonometría. Porque las funciones seno y coseno tienen la gracia que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Así que 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, o 1 menos seno cuadrado vale coseno cuadrado. Voy a decir, ¿qué pasa si que x lo escribo como seno de u? Entonces esto sería la raíz de 1 menos el v de x que hay seno de u cuadrado. Ahí está, ¿verdad? Y el ¿qué es lo que tengo que poner? El dx igual derivada de esto es coseno de u de u. ¿Ya? Ahora, claro, lo que hay que tener aquí en cuenta para... Ya, sigamos. Raíz de 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y raíz, perdón, 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Y raíz de coseno cuadrado es módulo de coseno de u por coseno de u de u. Ahora, este módulo ahí como que nos molesta un poquito, porque debería ser más o menos dependiendo del signo. Entonces, aquí lo que hay que entender es que cuando uno hace este cambio de variable, después voy a necesitar devolverme a la variable x. O sea, voy a necesitar invertir esto. Entonces, esto lo mismo que decir que u igual a seno de x. Pero para que eso ocurra, ¿dónde es invertible o dónde está definida la función seno de x? Aquí miren esto como un ángulo. El u tiene que pertenecer a menos pi medio. Esa es la zona donde es invertible o donde se calcula la función inversa al cero. O sea, donde el u está aquí. El x va a estar en el menos 1, que es más o menos razonable porque la raíz de ahí si no se necesita. Entonces necesito eso. Pero si es que el u se mueve entre menos pi medio y pi medio, que sería el intervalo donde esta primitiva va a ser calculada, donde tenía sentido esto, ahí el coseno es positivo. Entonces, esto sería la integral de coseno cuadrado de u de u.
Ya. Ahora, llegué a esto y quedé con el coseno cuadrado. Ahora, aquí uno puede hacer uso de algunas identidades trigonométricas para poder simplificarse la vida. Se le voy a regalar nomás la identidad que conviene aquí. Los cosenos cuadrados se pueden pasar a cosenos potencia 1 con una identidad que son las de los ángulos dobles, que decía algo así como que esto es lo mismo. 1 más coseno de 2u sobre 2. ¿Ya? Esta es una identidad trigonométrica. Así que las identidades trigonométricas en integración pueden ser interesantes. Y acá, bueno, separemos rápidamente la integral de un medio, que es x medio, la de coseno de 2u, bueno, debería ser seno de 2u, pero seno de 2u, el 2 que está ahí adentro pasa como, en principio uno puede hacer como 2u pasa a ser una variable b, queda seno de 2u, pero el 2 que no vota no tengo que sacar, pero hay 2 acá, así que queda aquí por 4. Y hay que, cuidado. Aquí me cae mi propia trampa. Este X no es X. Porque la variable aquí la estoy llamando U. Después me tengo que poner X, pero lo que es X es. Pueden que tengo que poner X. Ya estamos en la hora, así que, muy pasado. Entonces, aquí es donde tengo que aplicar la transformación inversa y llevar el X, el U a X. Entonces, ¿qué lo que era? U igual a sen de X. Entonces, esto igual a, ahí les dejo ahí para que ustedes lo completen. Ya. Pero por lo menos en la parte de la prioridad ya está calculado, después ya queda un tema de funciones inversas. Que no necesariamente es obvio, pero ya. Ok. No debería ser un menos, ya, eso ya lo vimos. Ya, ok. Nos vemos supongo, lunes. Cuando no te toca. Ya. Adiós. Adiós.